Sí, durante la adolescencia, ¿verdad?, cambian sus actitudes y su manera de comunicarse. Los gestos, por ejemplo, que utilizan los más jóvenes pueden constituir todo un reto para los padres. A veces solo basta con hacer un poco de memoria y recordar esa mirada desafiante que teníamos en la edad del pavo. Todo ello nos lo aclara ahora mismo nuestra experta en comunicación no verbal, Teresa Baró, que ya está dispuesta como cada semana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Claro, sí. Perfecto. Qué importante es el lenguaje no verbal también en los adolescentes. Les delata, les delata cuando están mintiendo también. Sí, les delata a ellos y también es muy importante para nosotros como forma de acercarnos también o como forma de transmitir firmeza y autoridad. O sea que vamos a ver también cómo todo lo que nos explicaba Patricia Ramírez lo podemos aprovechar también en el lenguaje no verbal. ¿Cuáles serían esos principales gestos que denotan una gran mentira o una mentira por parte de los cuando jóvenes? Nos engañan, cuando quieren disimular algo. Bueno, pues son casi los mismos que en los adultos. Lo que pasa es que si estamos atentos es más fácil pillar a un adolescente, entre otras cosas porque muchos empiezan a mentir a esta edad. Quizá han obedecido, han sido muy buenos niños durante la infancia, pero en la adolescencia hay cosas que quieren ocultar a los padres y por lo tanto empiezan a entender este juego de la mentira. ¿Y qué pasa? Pues que se les pilla rápidamente. Los padres, los maestros son grandes cazadores de mentiras, pero para esto hay que saber observarles. Sonrojarse, por ejemplo, ¿no? Cuando le decimos algo o cuando le pillamos en la mentira. El bajar la mirada, el bajar el volumen de voz, también cuando dicen lo que no es verdad. O también un cambio súbito de tema. Estamos preguntando por un tema, hacen un sí o un no y rápidamente cambian de tema y además quieren entrar muy vehemente en este tema. Cambio de actividad. A veces se ponen a hacer algo, en general, que nos gusta a nosotros, a los adultos, para disimular que te están mintiendo o para que tú desvíes la atención. Bueno, aparte de pues el nerviosismo, el carraspeo y todos los indicios que también serían propios de los adultos. Habrá alguno que entrará a sudar y todo, ¿no? Empezaré a... Seguro que sí, sí. Y según el tamaño de la mentira, pues se quedará pálido también si le pillas, sí. Claro, también hay gestos que denotan que están enamorados, ¿no? Están en esa edad donde empiezan a descubrirlo todo, ¿no? ¿Cuáles serían esos gestos, Teresa? Pues también parecidos a los de los adultos, o más bien los adultos cuando se enamoran se comportan como adolescentes. ¿Ah, sí? Sí, no sé, pero hay mucho parecido y es pues esta mirada perdida a veces, esta sonrisa boba que se te queda en la cara porque estás pensando en el enamorado, o bien a veces si las cosas no funcionan, una tristeza profunda, súbita, un cuerpo apagado. También podemos ver la euforia cuando las cosas sí funcionan, una necesidad a veces de aislarse de los adultos, de los padres, de encerrarse en su habitación para conectarse también con esta persona querida, o a veces la necesidad de contártelo todo, ¿no? Si tienen confianza, sobre todo con los padres. Pero es cierto que se les nota mucho y también merece la pena estar atento a estos signos. Sí. Claro, porque ¿cómo nos puede ayudar, Teresa, el saber descifrar, ¿no?, el lenguaje no verbal de los adolescentes? Pues viendo su lenguaje corporal, nosotros podemos estar más acertados en la forma de comunicarnos con ellos. De tal manera que si percibimos que las cosas no les van bien, entonces nosotros podemos adoptar una actitud más de apoyo, más cariñosa, más afectuosa y de darles ánimos. Y también más abierta, sobre todo para que nos puedan contar lo que les pasa. Porque si nosotros no nos damos cuenta de que les pasa algo y seguimos con nuestras prisas, con nuestras tareas, o incluso les estamos regañando porque no hacen las cosas bien, o tenemos una comunicación más bien cerrada e imperativa, entonces para ellos será muy difícil abrirse y contarnos todo lo que nos pasa. Claro, nos comunicamos de distinta manera los adolescentes y los adultos, pero ¿de qué manera deberíamos de movernos o gesticular nosotros para que se produjera una buena comunicación con ellos, Teresa? Sí, cuando queremos reflexionar con ellos, por ejemplo, cuando queremos hablar con calma, es importante encontrar el momento y también el espacio. Encontrar un sitio tranquilo donde podamos estar solos en la intimidad para poder tratar ese tema sin interferencias, sin móviles, sin distracciones, especialmente, lo digo por parte también de los adultos. Ni el adolescente ni el padre o la madre va a esta conversación con algún elemento de distracción.
Después es sobre todo ir con el cuerpo abierto para mostrarle que no estamos a punto de regañar o no vamos a ser agresivos, sino que vamos a hablar, que vamos a comunicarnos, el cuerpo abierto y el contacto visual, escucharles. Al escucharles, hacer movimientos afirmativos con la cabeza, porque esto indica que estamos siguiendo, que estamos escuchando, aunque no estemos de acuerdo. Porque uno de los errores que cometemos los padres es que cuando nos dicen algo que no nos gusta, ya empezamos a hacer que no y a fruncir el ceño. Sí, nos cruzamos así. Exactamente, ya empezamos a cerrar el cuerpo. Y enseguida ya no. ¿Y entonces qué hace el chico? Pues ya ve que estamos predispuestos a echarle una bronca, por lo tanto que no estamos escuchando adecuadamente. Entonces él también entrará en un proceso de ponerse a la defensiva y es probable que no nos llegue a explicar o no nos llegue a argumentar todo lo que quiere. ¿Y por qué? Porque ya nos ve que nos estamos cerrando. Pero, Otros... Sí, Teresa, pero es importante también transmitir esa firmeza, ¿no? Es decir, aunque no nos cerremos a lo que nos están contando, sí por lo menos que vean quién tiene la autoridad en casa, ¿no? La firmeza se puede transmitir también con el cuerpo y es cuando estamos hablando con ellos, pues nos ponemos con el cuerpo abierto, pero bien colocado, firme. Por ejemplo, no nos vamos a poner muy cómodos en el sofá, ni vamos a permitir tampoco que ellos se sienten de una forma completamente... Como si estuvieran con sus compañeros. Con sus compañeros, con los pies en la mesita, nada de esto, porque debemos pedirle que se coloque bien porque estamos hablando en serio, estamos teniendo una conversación importante y que además nos deben respeto. Pero nosotros también debemos hacerlo, también debemos cumplirlo. Entonces, con el tono de voz, con calma, con serenidad y con la mirada, le estamos transmitiendo esta autoridad. Lo contraproducente es hacer una serie de gestos que son bastante agresivos y que humillan y molestan, como por ejemplo el dedo acusador. Es que tú, o ya te he dicho 1000 veces, ¿no? Que es la frase típica de estos padres, o el dedo también, pero amenazador. Si no cumples esto, si no ordenas la habitación, vas a ver, y todos estos gestos para ellos son amenazadores y no los reciben bien. ¿Cuál sería el consejo de la semana para ir concluyendo, Teresa? Pues evitar todos estos gestos negativos. Si queremos acercarnos a ellos, vamos a acercarnos también con un cuerpo que indica que estamos dispuestos a hablar, a reflexionar con ellos, a compartir también, con firmeza, evidentemente, pero sobre todo es muy importante pensar en cada situación y cómo vamos a comunicarnos en esta situación. Es decir, lo tenemos que hacer conscientemente y evitar el impulso que es cuando nos salen todos estos gestos de cierre o de amenaza o más agresivos. Autocontrol. Autocontrol. Teresa Baró, pues muchísimas gracias. Te esperamos como siempre la próxima semana con más comunicación no verbal. Hasta el lunes. Gracias.